Y hoy voy a hablar de un don que muchos de ustedes tienen. Algunos los han desarrollado y algunos lo tienen pasivo, calladito. Está en Romanos 12. Estamos hablando de los diferentes dones. Algunos de los teólogos le llaman a estos dones los dones espirituales motivadores o de motivación, por eso es lo mejor en español. Los dones de motivación, porque estos dones a los que lo tienen imparten motivación a otros. ¿Cuántos de ustedes tuvieron buenos maestros? ¿Y cuántos de ustedes tuvieron malos maestros? Siempre nos vamos a acordar de todos los maestros que tuvimos nosotros, del preescolar, los que fueron a preescolar, hasta que nos graduamos de la universidad. Vamos a recordarnos de los mejores y de los peores. ¿No es cierto? Porque hoy voy a hablar justamente de lo que es el espíritu de enseñanza. Cómo Dios nos da este don tan especial que tenemos que nosotros captar. Todos nosotros aprendemos algo. Y cuando aprendemos algo, eso tenemos que darlos a otros. También está la parte espiritual. La importancia del don del maestro, del don de la persona que enseña, es tan necesaria en la iglesia. Porque la iglesia del Señor, donde el don del maestro no siendo ser efectivo, se convierte en un club social, donde la gente viene a hablar y tener buenas charlitas y a veces malas charlas, pero no están creciendo espiritualmente. Por eso es tan importante el don de la enseñanza, el don del maestro. Digo pues, versículo 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use conforme a la medida de fe, o si es servicio en servir, o en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si de servicio servir, o el que enseña en la enseñanza. El don espiritual de la enseñanza es uno que conlleva una gran responsabilidad en la iglesia. De hecho, Santiago nos advierte algo. En Santiago 3:1 dice: no muchos de ustedes deberían convertirse en maestros, mis hermanos, porque saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor rigor. O sea que la expectativa ante Dios para el que enseña es suma. Por eso el maestro tiene que tener mucho cuidado con sus palabras. Ayer decía mi esposa, el maestro es un llamado. No todas las personas tienen ese don. Hay personas que tienen profesiones muy bonitas y saben muchas cosas, pero no pueden aplicar conceptos de enseñanza para pasar lo que saben a otros. Simplemente no tienen la paciencia. Porque si hay algo en el espíritu que nos da a nosotros cuando queremos ser maestros o somos llamados a ser maestros, es el don de la paciencia. El maestro es muy paciente. Es tan paciente que a veces hasta aburre. Porque el maestro tiene ese don que le gusta escudriñar, le gusta preguntar, le gusta investigar, le gusta probar primero que todo cómo está la comida antes de entregarla a otros. El don de maestro es profundo y es muy necesario en la iglesia.
muy necesario. Es el don del maestro que nos equilibra en la iglesia. Es tan vital tener el don de maestro. ¿Por qué? Porque la iglesia donde hay buenos maestros, la iglesia crece, la iglesia es fructífera, la iglesia está centrada en la palabra. Si algo hace el don del maestro es procurar traer, saber bien la sana doctrina. Como todo creyente, los maestros deben ser mayordomos de cada palabra que sale de su boca. Pero la mayor responsabilidad, los que están llamados a ser mayordomos de la palabra de Dios para su pueblo, tenemos una responsabilidad suma, con rigor fuerte parte de Dios. A los maestros se les ha confiado la tarea de comunicar efectivamente lo que dice la Biblia, lo que significa cómo nosotros como seguidores de Jesucristo debemos aplicarlos a nuestra vida aquí. Un maestro no puede enseñar algo que no conoce, ni llevar a los alumnos donde él no ha ido. Un fiel maestro investiga, le encanta ver cómo se teje el evangelio a lo largo de las escrituras y cómo glorifica y magnifica a Jesucristo en los corazones y las vidas a quienes aman la palabra de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro, para empezar. Él le da a ciertas personas ese potencial de enseñar. En una ocasión, cuando es tan bonito cuando uno le diga, ¿puedo hacer esto? Y uno orar y decir, sí, Dios obviamente le da a uno luz verde. Pero yo me acuerdo de una ocasión que me entregaron a mí una tarea y me dijeron, maestro. Y yo, maestro, no, gracias, yo no quiero ser maestro. No, necesitamos de maestro en dar las clases sobre la roca. Y cuando me entregaron a esa clase, justamente una iglesia se ha unido con nosotros, una iglesia que nosotros estábamos en Sugar Land y había una iglesia aquí, casi en Spring Branch, que decidió irse con nosotros. Cerraron allá y se vinieron con nosotros como 30 personas de esa iglesia. Y entre ellos el pastor. Y me entregaron a mí la tarea de dar clases sobre la roca, estando un pastor de 15 años o más mayor que yo ahí en la clase. Y obviamente es lindo, entré con mucho temor de empezar la clase, hacerlo estudiar. Y me acuerdo algo muy lindo, que empecé a investigar y a escuchar personas como Dr. Tony Evans, Chuck Swindoll, Charles Stanley, Dr. Ed Young. Entonces yo todas las mañanas cuando iba al banco a trabajar, escuchaba a todos esos maestros bien temprano en la mañana en el carro. Y siempre cuando tenía un tema, iba con el tema, lo que estaban diciendo ellos. Entonces yo tomaba notas cuando paraba y demás, llegaba al banco y tomaba notas y demás. Y me entregué con pasión a dar esa clase. La primera clase estábamos más asustados porque el pastor Loreto de César, mayor que yo en muchos aspectos, ahí sentado escuchándome a mí, dando la clase. Y fue tan respetuoso, tan amoroso conmigo. Me tuvo tanta paciencia. Fue mi primera clase. Empezamos como 30 estudiantes, terminamos como con 35. Yo agarraba a esas personas, los nombres de esas personas, oraba por ellos toda la semana. Los llamaba, preguntaba cómo estaban sus vidas. Así es como se mantienen las clases, amados. Amén. Es como es un discipulado que me dice, yo quiero una clase pero que me entreguen la gente. Eso no va a pasar. Tienes que orar y pedirle al Señor, porque el maestro ora por sus alumnos, cuida de lo que está enseñando, también sabe que tiene que vivir lo que está enseñando, o si no, no tiene motivación correcta. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando terminó la clase y entregamos los diplomas, que así tiene que ser siempre, pasó algo extraordinario. Descubrí, para la gloria de Dios, que tenía un maestro dentro de mí por años que estaba tratando de salir, decir, déjenme enseñar. Ustedes, algunos están aquí sentaditos escuchándome a mí y tienen el don de maestro, pero no están desarrollados porque están sentados ahí. Y es más, para ser
pastor hay que pasar por el proceso de primero ser oveja. Para ser maestro hay que pasar por el proceso de ser discípulo. Yo no puedo decir, venga y sea maestro en una clase cuando usted no viene a clase dominical. Ay, 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 están cayendo ladrillos. Una iglesia que entiende el valor y que tiene un porcentaje alto de alumnos en la clase dominical es una iglesia saludable. ¿Qué es eso? Que nomás llegamos a la tercera canción y después andamos criticando que no sintió nada en el servicio. Tenemos cuidado para niños. Yo también tuve hijos pequeñitos de pañales. Mi esposa tenemos un cochecito para gemelas. Ella metía todo ahí. No excusas, no justificaciones. Ahí en la clase dominical. Y aprendimos tantas cosas en la clase dominical, como perdonar. Me acuerdo que nuestro hijo mayor estaba en una clase donde era de los jóvenes y en ese tiempo le soltaron a un misionero que era muy rudo. Y fue rudo con mi hijo. Y yo se lo entregué a Dios, oré, doblé rodillas, se lo entregué a Dios. Obviamente ese misionero no tenía el don de maestro. ¿Y qué pasó con el tiempo? Ya cuando él se fue a otro lugar me mandaba cartas para que yo lo apoyara financieramente y obviamente lo perdoné, pero tampoco le iba a mandar. Porque es que el maestro hace a los alumnos, los bendice, está para levantarles el ánimo, para que entiendan y conozcan de Jesucristo, para que ellos empapen con la verdad, en amor. Porque tú no puedes saber la verdad a las malas y a la fuerza y meterles así la cucharita dentro de la garganta. No. El maestro le enseña, aquí está la cuchara, aquí está el alimento, aliméntese. El don del maestro es tan hermoso, tan hermoso. Mira lo que dice la palabra en cuanto a ese don. Vamos primero a lo que dice el Espíritu Santo sobre el don. Vamos a San Juan, el libro de San Juan, de lo que nos enseña el Señor. San Juan, capítulo 14. Versículo 23. Aquí le hace pregunta a Judas, no el Iscariote, sino Judas el que escribe. Respondió Jesús y le dijo, él es una pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Algunas personas aman a Jesús de palabra, pero no en conocimiento, porque hay que guardar la palabra para amar a Jesús. Y a mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Él es el maestro. Dice la palabra bien claro que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Volte conmigo ahí mismo a San Juan 16. ¿Lo encontraron? Versículo 5. 16:5 dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros
me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Y a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aleluya, Él os guiará a toda verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros necesitamos siempre que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Que el Espíritu Santo nos trate. Que el Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Que es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros el querer como el hacer. Muchos de ustedes están siendo llamados a servir como maestros. Y dentro de usted hay un maestro que quiere salir, pero es un llamado. Y el Espíritu Santo te empieza a dotar a ti con ciertas destrezas especiales como maestro. ¿Cuándo voy a pensar yo personalmente que dar una clase sobre la roca me iba después a encontrar en un salón con niños? Nunca me olvido de un amigo tolimense, muy querido, ¿verdad? Hermano Noah. Él me decía, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy ahora de maestro. ¿Dónde, Jorge? En una escuela pública por allá, en la Jensen Equipment. ¿Qué? Sí. ¿Y eso? ¿Cuántos niños tienes? Tengo como unos 22 niños, estoy enseñando segundo grado. ¿Qué? ¿Tú metido en un salón con 22 niños? No, de verdad que ellos hacen cosas grandes. Yo tengo que ir a ver eso. Es Dios cuando te llama. Me acuerdo, entraba al salón apasionado, oraba por todos los niños antes que llegaran. Ponía música bonita cristiana para que estuviera el ambiente tranquilo en el salón. Doblaba rodilla. No llegaba tarde a las clases para dar ejemplo. Imagínense, si entra a un salón de niños, usted llega 5 minutos tarde, 2 minutos, 1 minuto tarde al salón. Se encuentra un caos. ¿Y cómo Dios empieza a usar tu vida, amados? Terminó el año y viene mi directora y me dice, ¿qué bien hizo María? Una niña que estaba en mi clase. Dije, sí, progresó bastante académicamente. Dijo, sí, porque ella estaba muy atrasada, porque tuvo una situación, un trauma terrible. Y se lo va a contar. No se lo dije antes, pero se lo va a contar. En su departamento, en esa área muy pobre, entraron a robar, según se dieron cuenta los vecinos. Y en cambio de robar, cuando agarraron el ratero entre todos los vecinos, el tipo había violado a la niña. La niña tenía mucho miedo a los hombres. Y yo no sé cómo, de nuevo, esto no tiene que ver con Jorge Carnes, es que es el Espíritu Santo como obra en nosotros. Yo no sé cómo el Señor me dio a favor con ella y una prudencia y un cariño hacia ella como de abuelito, de papá, porque no tenía papá. Y entonces la trataba yo bien y la niña empezó a crecer académicamente, a pesar de su trauma emocional. Y lo lindo es, algunos de ustedes tienen que agradecer al maestro que le enseñó a leer. Otro tal vez le enseñó a danzar para el Señor. ¿Verdad, chicas? Cada uno, alguien le enseñó algo. Lo mismo en la iglesia. Tenemos personas que aprenden las escrituras
se apasionan por las escrituras. Yo estoy gracias al Señor por los que me están ayudando los miércoles en el púlpito. Para mí es un refrigerio porque ahora estoy haciendo otras cosas para el favor de la iglesia. Y yo gracias al Señor el crecimiento que he visto en estos hombres de Dios que tenemos aquí. Ya la gente no pregunta quién predica, sino ya llegan. Eso dice mucho de la iglesia y de liderazgo de esta iglesia, porque estamos apasionados porque las personas entiendan, comprendan lo que dice las Sagradas Escrituras y lo puedan tomar para ellos y crecer en el Señor. Porque si no apelamos a lo que está escrito y solamente vivimos en emociones y no principios, apaguemos la luz. Pero si vivimos en principios bíblicos y nos comportamos y aplicamos lo que dice la palabra de Dios, nuestra vida cambia y crece. Dejamos todas las basuritas a un lado. Miren lo que dice en San Juan capítulo 3. Ustedes conocen esa historia. Aquí hay un encuentro de dos maestros. Un encuentro de dos maestros. Me regala agüita, Olivita. Gracias. Gracias. Un encuentro de dos maestros. El maestro de maestros y Nicodemo. Aproximadamente, de todos los títulos que le da Jesús en el Nuevo Testamento, aproximadamente 70 veces lo llaman maestro, rabí. Y sabemos que la palabra en griego, que está en el Nuevo Testamento, lo que es la palabra de maestro, tiene que ver con didascalos, que es donde sacamos nosotros didáctico. Amén. Viene del griego, que significa enseñar, instruir, inculcar, doctrina, explicar, exponer. Aquellos con el don espiritual de enseñar con amor a estudiar la palabra de Dios por largos periodos de tiempo, consumen las escrituras como alimento para sus corazones, almas y mentes, con el propósito expreso de conocer y luego dar a conocer lo que han aprendido. Quieren saber lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que requiere nosotros como personas creadas a su imagen. Se sienten muy felices y contentos de ver a otros aprender y aplicar la palabra de Dios y en sus vidas. Qué lindo es ver la gente crecida. Leonor, te voy a usar como ejemplo. Leonor llegó a Cinco Ranch, fruto de Cinco Ranch. Y Leonor se sentó, hasta me acuerdo dónde se sentó Leonor cuando llegó con su amiga ahí. Y Leonor estuvo ahí. Y venía un domingo sí, un domingo no, y empezó a llegar más regularmente. Después Leonor, cuando cerramos Cinco Ranch, se vino. Junto con William y su esposa que están allá atrás. Gracias, William, me rescató George William. Cuando necesitan llaves para los autos, ya saben quién hace buenas llaves para los autos. Y de pronto uno se da cuenta cómo Dios nos bendice a nosotros cuando tratamos situaciones de aprendizaje. Cada uno de ustedes tiene ese potencial tan hermoso de parte de Dios de enseñarle a otros. El privilegio de enseñar. Y cómo uno se encuentra con personas. Eso me pasa con mi hijo también, con Georgie, que fue maestro por muchos años. De pronto se encuentra con personas. Mr. Cárdenas, yo fui tu maestro. Mr. Cárdenas, yo me acuerdo también una vez que mi hermana Cecilia fue maestra. Y una vez aquí se encontró con una de las niñas Cuevas. Hasta allá regresamos con la familia Cuevas. Hasta allá, cuando las niñas estaban en el colegio. Y es lo lindo el potencial que hay en cada uno de nosotros de poder enseñar, porque usted tiene algo que dar. Y por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros la importancia, porque dice que el mismo Jesús subió a lo alto y tomó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y a uno los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La esencia de la palabra de Dios está basada en su palabra, a través de lo que enseñan buenos maestros.
Y aquí tenemos muy buenos. Entonces, Leonor empezó. Y después Leonor se registró en el instituto bíblico. Y fue fiel al instituto. Y se graduó hace poco. Y cuando presentó su tesis, fue extraordinaria. Tanto que abrimos una clase para que ella la diera. Ser libre de ansiedad. ¿Cómo ser libre de ansiedad? Y ahora es una maestra. Es recibida en el cuerpo de Cristo como maestra, porque por los frutos los conoceréis. Y como todos pasamos por situaciones, pero las situaciones no hacen de nosotros. La fe en Cristo hace de las situaciones. Y Leonor ha pasado por muchas cosas, y lo que ha pasado ella lo tomó para bendecir a otros con el conocimiento de la palabra. Cuando empezó ahí en 5 y ahora nos sentimos felices, ¿verdad, Pastor Valdés? Orgullosos de que alguien entró en el instituto y terminó, y fue fiel, y no abandonó, y no tiró la toalla. Porque para tirar la toalla encuentran muchas tiradas en el estacionamiento, bíblicamente hablando, invisibles, que la gente diga, esto no, lo tiro, y tiren, porque el enemigo es sutil y trata que todo el mundo a ver cómo los distrae para tirar el don que Dios les ha dado. Algunos de ustedes son apasionados por enseñar, y hay un maestro de ustedes que quiere salir, pero usted tiene que permitirle que salga ese maestro. Moisés tenía temor de hablar, pensó que no era capaz, entonces le tocó filtrar todo a través de su hermanito Aarón. Pero Dios le dijo, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Eso le dijo el Señor a Moisés con respecto a su hermanito Aarón. ¿Cuáles son las características generales de un maestro? Tiene un impulso de motivarse básico para descubrir y validar la verdad. Los maestros son muy sensibles a la integridad doctrinal, tienen grandes habilidades de investigar y son sinceros con su investigación. Les encanta buscar la verdad. Los maestros estudian diligentemente, revisando las escrituras, buscando, analizando, con la esperanza de encontrar respuestas a numerosas preguntas. La pasión de un maestro por descubrir y validar la verdad es encomendable, es algo impresionante, como los maestros de verdad toman de su tiempo.